¿Cuáles tropiezos ha tenido el nuevo presidente de Estados Unidos? ¿Trump ha tenido aciertos? ¿Cuál es el balance de los primeros 100 días de la presidencia de Donald Trump? ¿Cómo va en el Congreso el mal llamado Fast Track de la Paz de Colombia? ¿Se está quemando el pan de la paz de Colombia en la puerta del horno, como lo dice el columnista Antonio Caballero? ¿En qué va la crisis de Venezuela? Por favor, queremos ayuda. ¿Cuál es el futuro inmediato del presidente Nicolás Maduro? Métase su carta democrática por donde le quepa. A Venezuela se respeta. Bienvenidos a Colombia sin Fronteras, el programa sobre las relaciones de Colombia con el mundo y sobre la situación de los colombianos en el exterior. Qué alegría volver a encontrarme con usted, doctor Buenahora. Pues muchas gracias a usted, Jairo, por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. El representante Jaime Buenahora, pues es el representante por los colombianos en el exterior. Dirige una maestría en diplomacia y relaciones internacionales en una universidad de Estados Unidos. Tiene una larga carrera como académico, como profesor, es un intelectual. Es una persona que ha ocupado cargos como viceministro del Interior, secretario de gobierno de la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, etcétera, muchos cargos, cónsul en Nueva York, etcétera. Doctor Buenahora, acaba de llegar usted hoy de Nueva York. Cuéntenos, ¿cómo va el gobierno de Donald Trump, que ya arranca pues casi los 100 días? Bueno, el gobierno de Trump obviamente ha actuado en coherencia con muchas cosas que fueron prédicas suyas durante la campaña, frente a los inmigrantes, frente al comercio exterior, frente al Obamacare. En sí ha tratado de poner en práctica lo que dijo en su campaña, pero obviamente lo que dijo en su campaña no responde a la sensatez ni a lo que requiere el pueblo norteamericano. Y en segundo lugar, ha chocado mucho con el Congreso, en particular con el Partido Demócrata, pero también con el Partido Republicano, y el caso más patético de un gran choque con su propio partido se vio la semana pasada con el Obamacare, que ha tratado de desmontar y que prácticamente le significó una gran derrota, su primera derrota. Y en general yo diría que los índices de favorabilidad de Trump han disminuido a un gran ritmo porque la gente reconoce que al final estas políticas no le convienen en términos de estadounidenses. Leía yo que, sin embargo, parece ser que hay logros, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Ford acaba de anunciar que volverá con todo a los Estados Unidos a producir muchos carros como antes. Bueno, hay que esperar a ver cómo actúa Ford realmente, porque en el mundo globalizado es evidente que una multinacional que encuentra cómo reducir sus costos haciendo ensamblaje en Brasil o en México o en cualquier país del tercer mundo, pues obviamente preferirá tener su planta relocalizada en esos lugares a tener que pagar salarios de 15, 16 dólares por hora. De suerte que yo quiero esperar a ver qué es lo que va a pasar en serio con Ford. Seguramente van a tratar de traer de nuevo a los Estados Unidos parte de lo que hacen afuera, pero estoy seguro que no será un porcentaje muy alto. Hablemos del cambio climático, porque esta semana Donald Trump ha anunciado pues, medidas que echarían para atrás los principios de logros del presidente Obama, ¿no? En cuanto al cambio climático, en cuanto, por ejemplo, al uso de energías limpias. Bueno, hay que decirlo en general, las grandes naciones industrializadas del planeta son las primeras responsables de la contaminación que tiene efectos climáticos en la misma producción de automotores. Es que en el mundo hay casi 1.000 millones de vehículos y eso pues lo lleva a uno a pensar en las emisiones de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, terrible, porque eso sí afecta a la capa de ozono, por ejemplo. Pero en muchas otras cosas, como tratar de encontrar una energía distinta a la que deriva del petróleo o del carbón, para buscar energías limpias, como usted dice, pues no es que se haya hecho mucho. Hay
una gran inversión tecnológica, pero no parece suficiente. Y los Estados Unidos no han sido ejemplo en esta materia. Ellos se han opuesto a su contribución para frenar el calentamiento y otras expresiones del deterioro ambiental que tiene el planeta. El deterioro ambiental tiene 7 u 8 grandes traumas, por ejemplo, en la pérdida de agua dulce, en la deforestación, en la erosión, en cantidad de cosas, en la sobreexplotación de los océanos, en fin. Y los Estados Unidos, que son el gran líder de la globalización junto a otras naciones industrializadas, poco entienden que la globalización entendida como una etapa máxima del capitalismo internacional, pues termina siendo gran responsable porque hay un vínculo directo entre globalización y medio ambiente en detrimento del medio ambiente. Y yo creo que los Estados Unidos tienen que tomar este tema muy en serio y nada mejor que recordar al gran maestro que fue Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos y candidato a la presidencia, que se ganó el premio Nobel precisamente por su contribución al medio ambiente. Muy bien. Hablemos ahora sobre la relación de Trump y los inmigrantes, o sea, cómo va el tema y sobre todo los inmigrantes latinoamericanos y colombianos. Bueno, yo creo que este es un tema preocupante. En principio, las órdenes ejecutivas estaban dirigidas a aquellos inmigrantes procedentes de 7 países musulmanes y después en su segunda orden quedaron 6 países porque salió Irak, en la medida en que los iraquíes a través de una gran diplomacia convencieron al gobierno de Trump de que era absurdo que ellos estuvieran en la lista. La verdad es que no ha debido darse esa lista, que todos los seres somos iguales y hay una violación de derechos humanos y por supuesto las cortes actuaron allá y tumbaron la primera orden ejecutiva. La segunda fue mejor trabajada desde el punto de vista jurídico, pero también ya tiene una serie de demandas cuyos resultados están por conocerse. En el tema latinoamericano, claro que ha habido deportaciones, ha habido casos muy graves y conocemos grandes paradojas de personas que apoyaron a Trump en su elección presidencial y que sin embargo ya se han visto afectadas, latinos y latinas. Y hay casos muy especiales de ciudades que se han declarado santuarios, es decir, que no permiten que la gente que allí habite sea deportada. Y un caso muy conocido fue el que ocurrió en algún sitio en Colorado, en donde una mexicana que veía partir su familia, porque sus hijos pasarían a ser custodia del Estado norteamericano, pero ella deportada, imagínense usted una mamá dejando sus hijitos, y ella se refugió en una iglesia aduciendo que esa ciudad tenía el carácter del santuario y finalmente ha sido protegida, pero los casos son absolutamente dramáticos y lo que uno tiene que decirle a los televidentes es que no puede haber esa doble moral. Las naciones industrializadas nos predican a nosotros que abramos fronteras, que liberemos el comercio, es decir, que los capitales, bienes, servicios, productos de esas naciones industrializadas sean inmigrantes en nuestros países. Es decir, que haya libertad de comercio, porque acá el término de libertad entre comillas es usado a favor de la rentabilidad económica. Y en cambio la esencia de una sociedad que es el ser humano, si vea por ejemplo la construcción de un muro entre México y Estados Unidos, que es mucho más vergonzante que el muro ideológico de Berlín. Muy bien, hoy supimos pues del caso de una pareja de mexicanos que tienen un restaurante en Indiana, que votaron por Trump y resulta que deportaron al esposo, al esposo de la señora mexicana. Hablemos de eso ahorita, después del primer corte de mensajes institucionales. Ya volvemos en Colombia Sin Fronteras. Gracias al programa de restitución de tierras, los colombianos están recuperando sus tierras. José,
Bienvenido. Antes la propiedad de la tierra la decidían los grupos armados al margen de la ley. Ahora lo hacen los jueces. Cientos de miles de hectáreas restituidas. El primer paso para la paz. Restituir la tierra. Todos por un nuevo país. Bueno, los papeles. Con gusto. ¿Usted no sabe quién soy yo? No, no sé. Yo soy la Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá. ¿Auditor fiscal? Vigilamos la gestión de la Contraloría de Bogotá. Bogotanos, vigilemos. Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá. Estamos de regreso en Colombia sin fronteras. Representante de Buenahora, ¿qué piensa usted de esta situación de una pareja de mexicanos que tienen un restaurante en Indiana, votaron por Trump y acaban de deportar al esposo? Sí, este es el conocido caso de Helen, una entusiasta ciudadana que apoyó a Trump en la elección presidencial, pero que relacionada con su marido encuentra una situación de estatus migratorio deficiente para él. Al final termina siendo deportado y bueno, ahí están las consecuencias. Yo creo que mucho latino, sin esperárselo y sin pensarlo bien, terminó votando por Trump cuando era evidente que desde el punto de vista de los migrantes mucho más conveniente era haber votado por Hillary Clinton. ¿Y cómo va la relación del presidente Trump con los partidos, con el Partido Demócrata, con los republicanos? Con el Partido Demócrata la relación es tensa, es apenas obvio y se refleja en cada debate y en todos los temas. Y con el Partido Republicano uno empieza a notar grandes fisuras. De hecho, personajes ilustres del Partido Republicano como McCain y otros han mostrado siempre un distanciamiento frente a Trump. Y la semana pasada, cuando estuvo a punto de votarse el proyecto de ley, el bill de Trump para derrumbar toda la estructura del Obamacare, que es el tema de salud y seguridad social, pues no lo logró Trump. Y gran parte del Partido Republicano hizo rebelión, lo cual muestra que estas fisuras puede que terminen ahondándose. Y al final yo creo que la percepción del público americano es que el gobierno tiene que primero deshacerse del estilo con que gobierna. Por ejemplo, el wiretap, que quiere decir haber grabado por parte de Obama, que es una especulación y una mentira, la misma campaña de Trump, con lo cual trató de jugar con la prensa y de desviar la atención sobre los vínculos de su equipo de trabajo con los rusos, que hackearon la campaña de Hillary Clinton. Pues la gente empieza a cansarse un poco de los tweets, de ciertas mentiras, de ver cómo se juega con los medios, etcétera. Y la verdad es que la favorabilidad de Trump ha bajado en las encuestas sin duda alguna. Muy bien. ¿Y cómo ve las relaciones de Colombia con Estados Unidos? Bueno, yo creo que el gobierno colombiano ha hecho una buena diplomacia. Ya hay un gran embajador que tiene vínculos con congresistas, sean senadores o representantes, tanto del Partido Demócrata como republicano, y está consolidando con mucha sapiencia y habilidad el tema del apoyo al posconflicto. Desde luego, uno ve también que hay gente de la oposición en Colombia, sobre todo de la derecha nuestra, que trata de torpedear ese trabajo y de influenciar uno que otro republicano, mostrando de manera distorsionada la realidad del proceso de paz. Pero en general yo diría que Colombia no tiene que verse afectada, a no ser que los recortes presupuestarios globales que ha solicitado Trump terminen afectando esta parte de la ayuda a gobiernos extranjeros, y solo en esa línea imagino yo que de pronto puede verse afectada Colombia. Usted recientemente escribió un artículo en Las Dos Orillas, pues defendiendo un mejor trato, ¿no?, para los colombianos en el exterior. Así es, yo creo que la política exterior colombiana ha sido muy positiva en materia de relaciones bilaterales, es decir, entre estados, o de relaciones multilaterales. Colombia, dentro de organismos internacionales como Naciones Unidas, o la relación con la Unión Europea o con la OEA. Pero
la comunidad que representa cerca de 5,5, 6 millones de colombianos requiere de la Cancillería y en particular de los consulados una atención muchísimo mayor. Y en este sentido quiero referirme a lo que ocurre en Venezuela, en donde nuestros compatriotas en algunas zonas son completos analfabetas. Por ejemplo, en las zonas de Machique, San Carlos, todo lo que es el estado Zulia. Jornaleros que hoy en día no tienen ni papeles de Venezuela, ni tampoco papeles colombianos. Entonces están en un limbo en que no pertenecen a ninguno de los dos estados, son sacrificados en la explotación salarial, absolutamente en todo, y creo que hay unos consulados que ameritan el carácter o la calificación de humanitarios, porque hay que nutrirlos de logística suficiente para que puedan atender la cantidad de necesidades que tenemos. Usted en diciembre pasado publicó en el periódico El Tiempo un artículo muy bueno sobre lo incorrecto que es utilizar la expresión fast track. ¿Cómo va el fast track? Bueno, primero yo repito que es lamentable que en el marco institucional estemos utilizando semejante anglicismo. Ya estamos acostumbrados al uso comercial de los anglicismos y créame que cualquier vendedor, sin saber qué es sale, que se escribe sale, que significa descuento o rebaja, pues se acostumbra a eso, pero es en todo sentido, es el happy hour, es el shower para reunir unos regalos en torno a una niña que esté embarazada, en fin, es el playoff para expresar semifinales y finales en el deporte. Son absurdos anglicismos en una lengua que en el español es absolutamente rica, que fue formada primero que el inglés, entre otras primero fue Cervantes que Shakespeare, y realmente ver uno en el marco institucional y más alrededor de la paz, inclusive ver a los voceros de las FARC, que siempre criticaron el imperialismo y la globalización, verlos utilizar la expresión fast track, pues es algo que da pena, es un complejo idiomático, parte de la devastadora globalización, y yo realmente me rehúso a usarlo y por eso escribí esa página completa del periódico El Tiempo y sigo insistiendo tanto en la Comisión Primera de Cámara como en la plenaria cada vez que puedo o en las reuniones de bancada que hay que deshacerse. Hoy vi al ministro Cristo utilizando la expresión fast track a altos funcionarios del Estado y eso es absolutamente vergonzoso. Pero ¿cómo va esta vía rápida en el Congreso para pues, materializar el acuerdo de paz con las FARC? Yo creo que va bien, ahí se están haciendo algunos llamados de atención por parte del gobierno que quisiera acelerar el ritmo, pero me parece que el Congreso ha sido responsable. Hay unos temas derivados de los acuerdos firmados entre el gobierno y las FARC que tienen que ser mirados con detenimiento, con mucho estudio, y que así se hubieran discutido por semanas o meses en La Habana, pues otro grupo de personas también pueden aportar luces e inteligencia y hay una especie de bloqueo en la medida en que uno sabe que por más luz que se quiera dar, pues esas iniciativas o proposiciones que provengan del elemento parlamentario no tienen sentido mientras no reciban el aval o la aprobación del gobierno, de suerte que en lo que deriva de los acuerdos de paz, pues es muy poco al final lo que un congresista puede aportar, porque si el gobierno está de acuerdo, pues no hay nada que hacer. El columnista Antonio Caballero, en su última columna en la revista Semana, dice que el pan se está quemando en la puerta del horno. Quiero que hablemos ahorita sobre eso después del segundo corte de mensajes institucionales. Ya volvemos en Colombia sin Fronteras. En todos los rincones del país existen jóvenes que quieren ser profesionales. Por ello, el ICETEX ideó la manera de estar lo más cerca posible de ellos. Oficinas móviles ICETEX, las cuales harán un tour por diferentes regiones del país. Recorreremos todos los rincones de la nación para que ningún colombiano se quede sin conocer las posibilidades que tiene de acceder a la educación superior, asesorando e informando a jóvenes para que cada vez sea menor la barrera entre sus sueños de estudio y su realidad profesional. Estaremos en más de 390 municipios y ciudades de Colombia, llegando a cerca de 150,000 jóvenes. Ingresa a www.icetex.gov.co y conoce las rutas de nuestras oficinas móviles, porque tú eliges cómo transformar tu vida. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
estamos de regreso a la última parte de Colombia sin Fronteras. Representante Jaime Buenahora, el columnista Antonio Caballero dice en su última columna de la revista Semana que el pan se está quemando en la puerta del horno, refiriéndose al proceso de paz con las FARC. ¿Usted qué piensa sobre esto? No creo. Yo creo que el proceso de paz es un gran logro del presidente Santos y que a pesar de críticas y que entre otras abundan alrededor de su gestión de gobierno en otras áreas, la historia terminará por reconocerle este extraordinario logro, sobre todo en un país que en 50 años no ha visto otra cosa que el conflicto armado. Y creo que la institucionalidad está respondiendo. El gobierno está cumpliéndoles a las FARC, el Congreso también, y ojalá las FARC cumplan también. De eso se trata, para que realmente todo esto genere confianza en el ELN y también termine suscribiendo un acuerdo de paz. Y ojalá, superada la guerra, que entre otras cosas nos representa 53 billones en costos cada año, mientras que la construcción de un posconflicto, es decir, de una paz estable y duradera, significa 29 billones año, pues eso nomás demuestra que es mucho mejor para el país vivir en paz que continuar la guerra. Yo creo que está bien que Antonio Caballero nos ponga a reflexionar y siembre algunas dudas, pero en general yo creo que la paz es un hecho y los colombianos todos la queremos. Antonio Caballero se refiere, por ejemplo, al asesinato de cientos ya de líderes sociales entre el año pasado y este año. ¿Qué piensa sobre esto? El presidente Santos pues se ha pronunciado, pero siguen asesinando líderes sociales. Pues esto es lamentable. Y yo diría que dentro de una transición, es decir, en una especie de tiempo, es muy importante que la unidad de protección que existe de verdad ejerza con carácter, con vehemencia esa protección sobre esas personas líderes sociales o sindicales o académicos que están siendo amenazados. Esto se ha presentado en cualquier proceso de transición, pero yo creo que en un mundo de 50 millones de colombianos es muchísimo más lo que gana nuestra nación con la paz. Evitemos ese derramamiento y esa persecución a esos líderes sindicales y, repito, la unidad de protección debe jugar un papel estelar alrededor de eso. Muchos queridos teleaudientes nuestros me preguntan cotidianamente qué pasa con Venezuela, que como que no se resuelve la situación, el país empeora, y bueno, ¿cómo va la cosa en Venezuela? Bueno, todo tiene un principio y un fin, y así como el chavismo tuvo un principio, evidentemente llegará a su fin, y más concretamente, así como Maduro tuvo un principio, le llegará a su fin. El problema en Venezuela es que no parece haber claridad sobre las alternativas que la misma oposición presenta, porque es una oposición dividida, en donde hay una multiplicidad de intereses. Los errores del gobierno son garrafales. Uno se duele de ver cómo un país que puede exportar 2 millones diariamente de barriles de petróleo se encuentra en semejante situación de caos porque no se consigue absolutamente nada, se ha dilapidado esa fortuna, no lograron construir un socialismo sostenible, productivamente hablando, ni en industria, ni en agricultura, ni en nada, y se trató de cubrir ese error a través de la manutención de la población con los subsidios, es decir, una especie de paternalismo de Estado, que obviamente en la medida en que los precios del petróleo cayeron internacionalmente, pues las finanzas fueron muy golpeadas en Venezuela, los subsidios disminuyeron y el pueblo empieza a reaccionar también. Pero creo que ha sido un fracaso total la puesta en marcha del socialismo a la manera venezolana, no del socialismo en general, porque como teoría también enseña y nos hace reflexionar mucho, sobre todo donde hay injusticias y desigualdades. Pero en Venezuela el estilo, el mecanismo, el procedimiento, la forma ha sido absolutamente errática y por eso el caos en que vive el país, y esperamos que las instituciones democráticas operen
y haya una salida, porque el pueblo venezolano es un pueblo maravilloso que merece mejor suerte. ¿Qué significa esto que ocurrió en días anteriores, que hubo unos militares en la frontera colombo-venezolana que como que pasaron hasta la Arauca? Bueno, creo que el gobierno colombiano actuó muy bien, tanto la Cancillería como la Presidencia de la República, pero en el fondo lo que hay es una cortina de humo que quiso poner el presidente Maduro para distraer un poco la visión o la concentración del pueblo venezolano en torno a los problemas internos, que son absolutamente dramáticos. Y ya es una muy vieja noticia, porque como se dice, no hay nada más viejo que el periódico de ayer. Claro. ¿Y cómo ven las relaciones de Venezuela con la OEA? Ese es un punto muy preocupante, porque la Carta Democrática en la OEA permitiría alguna presión sobre Venezuela, pero yo en eso, a pesar de la posición de Almagro, creo que los venezolanos son los que tienen que buscar su propia salida, y en principio no quiero que haya un intervencionismo extranjero para tratar de solucionar los problemas internos de Venezuela. Representante Buenahora, muchas gracias por su tiempo, por sus aportes. Pues a usted muchas gracias, Jairo, y a los televidentes por su paciencia. Bueno, muchas gracias a nuestra querida audiencia. Hagamos un mundo mejor y una Colombia sin fronteras. Hasta la próxima.